Durante el siglo XVIII, la tasa de crecimiento de la población en Europa experimentó un crecimiento asombroso, como resultado de muchos factores. Primero, la transformación de la producción agrícola, con la incorporación o aplicación de nuevas tecnologías y técnicas para obtener mayores rendimientos de las tierras cultivables. La introducción del cultivo del continente americano, como la papa y el maíz, así como la exportación de las tierras cultivables, continentes coloniales, contribuyeron al crecimiento de la población por aumentar la producción de alimentos. Asimismo, los avances en la medicina han producido considerablemente la baja de la tasa de mortalidad y ha mantenido las tasas de natalidad. De esta forma, entre los siglos XVIII y XIX, el continente europeo experimentó un asombroso aumento de la población, pasando de 208 a 430 millones, es decir, un 207% en dicho periodo. El desarrollo del capitalismo monopolista tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX, en el marco de una nueva ronda de expansión general, y estuvo acompañado por un nuevo desarrollo de las fuerzas productivas en varios países. De esta forma, el capital se centraliza y la producción se centraliza y forma un monopolio con el acuerdo y alianza de capitalistas. Asimismo, los monopolios pueden determinar las condiciones de venta de la mayoría de los productos, fijar precios y así obtener más beneficios. Sin embargo, los monopolios, si bien tienden a tener un mayor y mejor control del mercado, no han eliminado por completo la lucha por la competencia, que se da entre los propios monopolios y entre empresas no monopolistas, cárteles, etc. Al contrario, lo han hecho más violento tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional, esa competencia que estábamos diciendo. En este escenario, los bancos jugaron un nuevo papel decisivo en la transformación del capitalismo, en un fenómeno que caracterizaría la segunda mitad del siglo XIX, así como la primera parte del siglo XX, el imperialismo, es decir, los intentos de afirmar o mantener la soberanía formal sobre los estados. Durante este periodo, el imperio alemán rivalizó o reemplazó el Imperio Británico e Irlanda como principal país de industria de Europa. Esto sucede debido a una serie de factores. Alemania se industrializó después de Gran Bretaña, pudo modelar sus fábricas sobre el modelo del Reino Unido, ahorrando así una gran cantidad de capital, esfuerzo y tiempo. Mientras que Alemania utilizó los últimos conceptos tecnológicos, los británicos continuaron utilizando tecnologías caras y obsoletas. En el desarrollo de la ciencia pura y la investigación, los alemanes invirtieron más que los británicos, especialmente en industria química. El sistema de cartel alemán, conocido como Konzerne, que está altamente centralizado, podría usar el capital de trabajo de manera más eficiente. Algunos creen que las reparaciones exigidas por Francia tras su derrota en las guerras franco-prusianas en 1870 y 1871 proporcionarían el capital necesario para permitir una gran inversión pública en infraestructuras como los ferrocarriles. Esto proporciona un gran mercado para productos de acero innovadores y transportes convenientes. La función de las provincias de Alsacia y Lorena supuso el traslado de parte de las bases industrial francesa a Alemania. En los Estados Unidos, la segunda revolución industrial a menudo se asocia con la electricidad introducida por Nikola Tesla, Thomas Alva Edison y George Westinghouse, y la gestión científica implementada por Frederick Winslow Taylor. Durante la primera revolución industrial, Gran Bretaña se convirtió en la primera potencia económica. En la segunda revolución industrial, esta situación cambió radicalmente con el advenimiento de grandes potencias. Un nuevo país, Alemania, el país que tras la reunificación fue testigo de notables cambios económicos y desarrollo industrial, como el Reino Unido, los Estados Unidos y Japón. Sin embargo, Japón, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, comenzó a seguir el proceso de modernización. La restauración de Meiji implementó una serie de reformas con el objetivo de romper el aislamiento que sufre el país y remover los obstáculos al crecimiento económico impuesto por el anterior régimen de gobierno, tomando como modelo de referencia a los países occidentales, especialmente a Estados Unidos, que unieron sus tierras. De esta forma, el gobierno de Meiji fomentó el establecimiento de fuentes de industria pesada,
utilizando la tecnología importada de Europa, así como la expansión del poder militar. A principios del siglo XX, Japón había logrado fomentar un crecimiento industrial significativo y emerger como una potencia económica. Elementos básicos para el establecimiento de nuevas competencias. Alemania inició su proceso industrial en la década de 1840. Y para 1914 se había convertido en una gran potencia industrial. Es la fuerza líder debido al avance tecnológico y al buen uso de la economía. A principios del siglo XIX, los obstáculos para la producción industrial eran institucionales. Estaba dividida en 39 pequeños estados, unidades políticas independientes. Esto impide la industrialización debido a las barreras aduaneras, la existencia de otra moneda y los monopolios comerciales. Es difícil lograr un mercado interno unificador. La persistencia de los rasgos feudales limitó la movilidad geográfica, desalentando la innovación y la iniciativa individual. Todos estos rasgos feudales desaparecieron con la invasión en 1810. El mercado en 1834, el mercado común de la Unión Aduanera Estatal es comercial, no político. El éxito de la industrialización en todo el continente se debe a los recursos naturales disponibles y a la larga tradición industrial del país. Afectó al modelo ruso, se enfrenta a la competitividad de los productos británicos que está debilitando el uso interno, sectores líderes como la industria siderúrgica, la química y la eléctrica. Una importante función educativa, promover la formación profesional, científica y técnica. El papel fundamental del proceso de liberación de la estructura social y económica heredada del antiguo régimen, modernización del sistema de comunicaciones, las políticas proteccionistas guían a la industrialización. La importancia del crédito bancario y las empresas grandes caracterizadas por la tendencia a la expansión e integración vertical. Disponibilidad de recursos naturales, algodón, petróleo, oro, cuero y otros minerales. Evolución demográfica. El proceso demográfico en Estados Unidos tiene tres características principales que lo distinguen. En términos de población, la población del país en el primer periodo no superaba los 4 millones. Sin embargo, se duplicó cada 23 años, incluso antes de la guerra civil, alcanzando los 32 millones. Sin embargo, durante el último tercio del siglo XIX, se evidencia una disminución relativa de este crecimiento. Muchos productos químicos de la industria química experimentarán una expansión sin precedentes y se producirán avances en casi todas las áreas de producción, algunas de las cuales ya son conocidas, pero ahora se están produciendo nuevos procedimientos. La producción de la soda tenía la intención de generar dinero después que se descubriera que al pasarla por amoníaco a través de la salmuera producía bicarbonato de sodio, que podría convertirse fácilmente en soda. Aumentó varias veces la producción del producto en el mundo. Los colores artificiales reemplazarían a los colores naturales anteriores y se derivarán en productos derivados del carbón, como el alquitrán y el benceno, gracias a grandes exigencias de la industria textil. La investigación en este campo fue intensa y en menos de 20 años se descubrieron todas formas alternativas a los tintes naturales. La dinamita también, muy avanzada. La pólvora era lo único que explotaba al encenderse el fuego y se descubrirían nuevos explosivos químicos como la nitrocelulosa y la nitroglicerina, esta última procedente del Sobrero en Italia. En 1866, Nobel inventó una mezcla de dinamita, nitroglicerina y arcilla llamada diatomita y nació una enorme industria de la dinamita. Por su alto potencial, alta potencia y estabilidad, los explosivos tendrán importantes aplicaciones en la minería y en el ejército. En el campo, la demanda de fertilizantes artificiales incentivará el desarrollo de fertilizantes químicos o sintéticos. Se producirá el superfosfato y el nitrato de sodio a partir de nitratos de minerales de Perú y Chile. Europa es la región con más nitrato de sodio y en donde más se consume. Otros elementos minerales importantes para las plantas también que se sintetizan químicamente en los fertilizantes de potasio. El cemento en Portland aproximadamente en 1840, relacionado con la creciente urbanización de la época. El siglo XIX fue un siglo de grandes inventos. En 1800, Voltios inventó la batería. Las primeras lámparas de gas
gas se instalaron para iluminar las calles en 1814. El primer barco a vapor cruzó el Atlántico en 1819. Se fabricó la primera cámara en 1827. En 1828, Austin Burt construyó la primera máquina de escribir en Detroit. En 1830 vio la apertura de la primera línea ferroviaria en Liverpool y Manchester. Morse utilizó por primera vez el telégrafo en 1835. Caucho vulcanizado de Goodyear en 1839. En 1850 se tendió el primer cable submarino por el paso de Calais y se celebró la primera exposición de locomotoras a vapor. Comenzó a construir después el canal de Suez en 1853. Se comenzó a construir. En 1854 se inventó el primer ascensor hidráulico. En 1856 Bessemer inventó el método de fabricación del acero para obtener acero industrial. En 1860 el ingeniero francés Ferdinand desarrolló la primera máquina de refrigeración que permitiría la fabricación del hielo. Nobel inventó la dinamita en 1867 y utilizó la riqueza de su invención para establecer el premio Nobel. American Schulz inventa la máquina de escribir. En 1876 se introdujo el teléfono de Graham Bell. Edison inventó en 1878 la bombilla eléctrica y la bicicleta en 1880. En 1885 construyeron el primer vehículo motorizado a gasolina, Daimler y Benz. En 1895 Peugeot introdujo el coche sobre ruedas y los hermanos Lumière inventaron la cámara de cine, así como también en 1897 Marie Curie descubrieron el radio.